Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok, van a salir los niños, hermanos. Y mientras vamos introduciendo nuestro tema de esta mañana. Ciertamente, como decía el pastor, Romanos 9 es una porción complicada, es una porción compleja que ha llevado siglos, hermanos, en los cuales hay un grupo que se inclina hacia un lado y otro grupo que se inclina hacia el otro. Pero creo que a veces es bueno quitarnos los lentes de decir qué quiero buscar y qué quiero encontrar, sino más bien verme a mí mismo en el pasaje y ver a Dios obrar en el pasaje. Creo que eso es lo más bueno y lo más edificante. De hecho, ayer le decía yo a Hasi que mientras lo escribía llorando, porque yo soy una persona que me encanta mucho a veces la cuestión de la lógica, la cuestión de la, ¿cómo llamarle?, como de la defensa. Dije, bueno, aquí voy a encontrar lo que Pablo dice en cuanto a este punto o hacia el otro, pero simplemente vi mi vida. En ese pasaje de Romanos 9, vi mi vida y vi a Dios, cómo Dios obra, y quedé sorprendido. De hecho, no sé, hoy como que todo Dios en su providencia y en su gracia y en su poder acomodó todo. Todos los cantos hablaron de algo, hablaron de la soberanía de Dios, pero hablaron de la misericordia de Dios, y eso es lo que vemos en este capítulo, ¿no? Hay veces que hacemos hincapié en un punto o en otro, pero es que Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es soberano, y no podemos hacer más una cosa que otra. Él es así. Entonces, mis hermanos, pues veía este pasaje. Yo le invito, mi hermano, que hoy vamos a ver este capítulo 9 de Romanos, mis hermanos. Trates de verte ahí tú, que trates de verte tú en este capítulo 9 de Romanos y ver cómo tu vida se ve en este capítulo, simplemente. Y trata de observar a Dios, cómo Dios trata con el hombre. Simplemente, observa eso conmigo. Y para iniciar, mis hermanos, hay una historia que me llama mucho la atención. En Mateo 20, si tú puedes verla, en Mateo 20, el primer versículo. En Mateo 20 tenemos una historia donde el Señor hace una comparación del reino de los cielos y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de poder reunirnos como iglesia, como tu pueblo, Señor, poder ser edificados con tu palabra. Señor, el más grande maestro que nosotros tenemos, Señor, es tu Espíritu. Y rogamos, Señor, que hoy sea Él quien nos dirija y quien nos conduzca. Que seas tú, Señor, conduciéndonos a través de la palabra de Dios. Señor, sujetando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a tu palabra, y que sea tu palabra ese martillo, Señor, que rompa, Señor, nuestro corazón, esa espada, Señor, que traspasa y corte, Señor, aquello que nos sirva, pero también ese bálsamo, Señor, que pueda alegrar, que pueda sanar nuestro corazón.
Obra, Señor, en cada uno de mis hermanos, obra en mi propia vida, Señor, y en tus manos nos quedamos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, mis hermanos, como ustedes vieron en esta historia, al final de la historia nosotros vemos una reacción, ¿verdad? ¿Y cuál fue la reacción? De queja, ¿verdad? De hecho, el tema de hoy se llama quejas y más quejas. Así se llama el tema de hoy, quejas y más quejas. Estaba meditando en esta semana, dije, ¿cómo le voy a poner? Y esto es lo que observaba en este capítulo 9, porque de hecho es lo que vemos varias preguntas que pareciera ser un interlocutor a Pablo. De hecho, Pablo está escribiendo la carta, pero se anticipa a las preguntas o a las objeciones que la persona que escucha, pues en algún momento le puede hacer. De hecho, en Romanos 9:14, nosotros vemos que ahí hay una intención que nace en aquella persona que está escuchando lo que Pablo está diciendo. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. Esto es en respuesta, mis hermanos, a lo que anteriormente vimos la semana pasada o antepasada. Vimos que habían malentendido las promesas de Dios. El pueblo de Israel había pensado que simplemente porque Dios los había escogido como la nación por la cual vendría el Mesías, en automático eso los convierte en hijos de Dios. Y eso era un error, ¿sí? Y de hecho Pablo pasa a poner varios ejemplos bíblicos, ¿no? Pasa a poner el ejemplo de Isaac, diciendo que a pesar de que eran dos, Dios había prometido que él haría un pueblo y las naciones serían benditas en Isaac, ¿verdad? No iba a ser en Ismael. Posteriormente pone otro ejemplo donde ahí es un poco más complejo porque dice que viene tanto Esaú como Jacob. Y los dos eran de la misma madre y del mismo padre. Entonces, ¿por qué Dios elige a uno y a otro no? Bueno, ahí también hay una palabra que, como mencionaba el pastor, y yo creo que cuando leemos con más atención, nos damos cuenta que no habla de un odio, sino de preferencia. Dios toma preferencia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque el plan de Dios se tiene que cumplir. De hecho, esto que la acción que Dios tomó ya la había anunciado a su madre, a Rebeca, ¿no? Le había dicho que dos naciones estaban luchando en su vientre. Y tal como fue, eso pasó. ¿A quién Dios escogió? ¿Al primogénito? No. Eligió a Jacob. ¿Y qué mostró, mis hermanos, en este punto al momento de elegir a Jacob y no a Esaú? Aquí la respuesta del judío es decir, bueno, si Dios está actuando con favoritismo, aparentemente, lo que podremos nosotros concluir es que Dios es injusto. Y es aquí, mis hermanos, donde Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Dios es injusto? ¿Y cuál es la respuesta que Pablo da? De ninguna manera. No, Dios no es justo. Porque si fuera justo, ¿a quién hubiera elegido? Algunos dicen a Esaú. No, a ninguno. Conociendo la vida de Esaú, tampoco Esaú era una perita en dulce y no es el que está en los controles. No es él, ¿no? Esaú, el hermano de Jacob, no era mejor él. Simplemente nosotros tendemos a veces a idealizar a las personas. También pasó en el caso de David. Cuando van a elegir rey, ¿en quién puso los ojos ¿cómo se llamaba? Samuel. ¿Por qué se dejó guiar? Por su apariencia, por lo que veía. Y todos sus hermanos eran, así como la mayoría de los que asisten a esta iglesia, altos, fuertes, guapos, ¿no? Eran así. ¿Por qué se ríen, hermanos? No se la creen, ¿verdad? Bueno, se guió por las apariencias. Y sin embargo Dios le dijo, no, yo no juzgo según las apariencias, no es así. ¿Sí? Y posteriormente mandaron llamar al que estaba cuidando las ovejas. Y en comparación a sus hermanos, pues obviamente, aunque pues dice que era guapo, pero pues no era, a lo mejor en comparación con ellos no era lo mismo, ¿no? Sin embargo, Dios había decidido en él, que él sería el rey. De la misma forma, mis hermanos, nosotros somos deficientes en cuestión a la cuestión de elección, pero Dios no se equivoca. Dios tiene un plan trazado. Y ese plan, mis hermanos, también nos deja ver algunos detalles. Dios escoge, mis hermanos, al descalificado. Dios escoge, mis hermanos, al débil, no para que el débil se conmisere de su debilidad, sino para que Dios se glorifique en ella, ¿sí? Y para que Dios muestre su poder a través de su debilidad. Y me encanta, mis hermanos, porque eso es lo que Dios hace.
Este mundo, mis hermanos, es totalmente contrario a Dios. Mientras Dios, mis hermanos, levanta al humilde, este mundo busca al más fuerte, ¿verdad? Busca al más pudiente. Y eso es todo lo contrario a lo que hace Dios, que pareciera totalmente ilógico para nosotros. Nosotros a lo mejor, como usted en un momento dijo, bueno, elegiríamos a Esaú, sí, porque era más fuerte, porque era un hombre más independiente, porque era el favorito de su padre, es más, era el primogénito, ¿no? Sin embargo, en su comportamiento, nosotros vemos que era un hombre que no le daba ningún valor a la primogenitura, la vendió por un plato de lentejas. La bendición de su padre la tuvo en nada, ¿no? En Hebreos también se nos habla de que Esaú era un profano, ¿no? Dice que no se ha hallado ninguno como Esaú, un profano. Sin embargo, nosotros vemos en un Jacob, mis hermanos, que posteriormente él tiene un encuentro con Dios. El tranza, el ladrón, el usurpador, llega a tener un encuentro con Dios y Dios le cambia el nombre. Usted no conoce a los judíos como jacobitas, sino como israelitas. ¿Por qué? ¿De dónde tomaron ese nombre? Pues claro que de Israel. ¿Y quién le puso Israel a Jacob? Dios. Exactamente. Y Dios es el que transforma a los hombres. Dios transformó a Jacob y lo convirtió, mis hermanos, en ese abuelo del Señor Jesucristo. De hecho, yo he estado leyendo Mateo también en mi devocional y me asombra encontrar en esa lista de nombres a Jacob. ¿Sí? Siendo que Jesús es el Mesías y es el Rey, se supone que debería de venir pura persona fina y fuerte, ¿no? O de grandes logros. Sin embargo, vemos a personas como Tamar, que en una ocasión nosotros lo leímos, ¿verdad? Ahí, como Rahab, una prostituta. Vemos personas que nosotros jamás pensaríamos que estarían en la lista de la familia del Señor Jesucristo. Entonces, en esta elección, mis hermanos, nosotros no vemos un acto de justicia, nosotros vemos un acto de gracia. Dios no es justo, mis hermanos, en ese sentido, en la elección. Dios es lleno de gracia y de misericordia, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros vemos. Ni uno ni otro era merecedor de ser elegido para que el propósito de Dios se cumpliera. Y recuerde, mi hermano, en este capítulo 9 no está hablando de salvación, está hablando de propósito. Y está hablando de la dureza del corazón del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel ahora parecía que estaba apartado. Aquí en este capítulo 9, mis hermanos, no nos está diciendo cómo se salvan los hombres, ¿sí? De hecho, tú no vas a encontrar aquí la cuestión. Ya Pablo nos ha dicho del 1 al 8 cómo se salvan los hombres. ¿Tienes duda todavía de cómo se salva un hombre? ¿Cómo se salvan las personas? Romanos 1:16, ¿qué dice? ¿Qué es el evangelio? ¿Es poder de Dios para qué? Para salvación. ¿Para quiénes? Ahí sí ya no lo dijeron con confianza. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, ¿sí? Para todo aquel que cree, sea judío o sea gentil, ¿sí? En Romanos 3:21 también dice, y Él es la propiciación por los pecados. Romanos 5, donde nos dice que por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre entró la vida. ¿Para quiénes? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? Entonces creo que ya no hay dudas en cómo se salva un hombre, y ese no es el tema. Aquí está hablando de la nación de Israel y del propósito por el cual el pueblo de Israel no cumplió, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, en su misericordia, Dios decidió usar a Isaac y a Jacob para que la promesa hecha a Abraham se cumpliera. ¿Cuál era esa promesa? Bueno, en Génesis 12:3 nos dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias iban a ser benditas? Todas las familias de la tierra, no solamente judíos, sino también gentiles. Al final de este capítulo también nosotros vemos que a través de los profetas Dios ya había dicho que Dios estaba tomando a su pueblo espiritual, al verdadero Israel, lo estaba tomando de todas las naciones, no solamente de la nación de Israel, no solamente de los judíos, como equivocadamente habían ellos creído, ¿sí? También nosotros lo vemos en un complemento en la carta a los Gálatas, dice en Gálatas 3:16, que es lo mismo que le está diciendo Dios a Abraham. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas de Dios que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. Y aquí está poniendo los puntos claros. No era para cada uno de los judíos, era la promesa para Abraham y para su simiente o para su descendiente.
La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Y estoy leyendo otra versión, ¿sí? Más sencilla para que usted la pueda comprender. Entonces, todas las promesas que Dios había hecho eran en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué pueblo, mis hermanos? ¿Para el pueblo étnico o para el pueblo espiritual? Para el pueblo espiritual, para todos aquellos que estaban en Cristo. Romanos 4:16 dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido, y vivíamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estábamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es padre de todos los que creen. ¿Sí? Y regresamos un poquito atrás. Entonces, ya Pablo venía preparando este punto, pero en este punto, en el capítulo 9, les deja claro que están equivocados, ¿sí? Y aquí nosotros vemos la primera queja: Dios es injusto. ¿Pero realmente es injusto? No, Él es misericordioso. Ahora, mis hermanos, aquí es donde yo quiero que tú veas tu propio corazón, ¿sí? Porque quizá tú dices, bueno, eso solamente tiene que ver con ellos. No, pero tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Y es por esto que yo lloraba, porque yo veía mi propio corazón aquí. Mi hermano, yo te pregunto, ¿alguna vez tú te has quejado por la justicia de Dios o por la injusticia aparente de Dios? En estas semanas yo vi una publicación en el Facebook donde había un muchacho que tenía un tatuaje en la cabeza y decía mi vida loca, ¿no? Y es una frase que usamos los que éramos cholos antes, ¿no? ¿No? Y se la tatuó. Y abajo decía, muchas personas dicen, ahora sí, qué cristiano, qué santo, ¿no? Ahora sí levanta sus manos y dice que ama a Dios, pero no se acuerda de todo lo que hizo. Y muchos cristianos pensamos igual cuando vemos venir una persona así. Lamentablemente somos los primeros a veces que atacamos. Hay personas que ahorita que son figuras públicas que vienen a Cristo, y ¿saben quiénes son los primeros que lanzan la piedra? El pueblo cristiano. Daddy Yankee se convirtió, que es una de las personas que ahorita suena, ¿no? El más popular. El otro artista, ¿cómo se llama? Farruko, no sé cómo se llama, no estoy muy pendiente, pero se convirtió. ¿Y quiénes son los primeros que salen a condenar? El pueblo cristiano. No, debería de dejar esto, debería dejar aquello. Mi hermano, a ti no te compete lo que Dios está haciendo con ellos. Pero nosotros somos como este pueblo. Señor, es que eres injusto, ¿por qué lo elegiste a él y no a él? Es que si Dios nos tratara con justicia, ni tú ni él seríamos salvos. Ni tú, ni yo, ni ellos serían salvos. ¿Sí? Pero lamentablemente, mis hermanos, muchas veces tenemos esa inconformidad y esa queja. Y la queja, mis hermanos, es la raíz de la infelicidad. Muchas veces, mis hermanos, somos como el pueblo de Israel, nos quejamos de la forma en que Dios trabaja, olvidando que Dios no nos trató con justicia, sino nos trató con misericordia. ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Dios nos trató con misericordia, tanto en la salvación como en el servicio. Mi hermano, ¿tú te atreverías a decir, Dios, qué injusto eres, ¿por qué me salvaste a mí? Mejor salva a otro. ¿Te atreverías a decir eso? Yo creo que no. ¿Sí? Señor, qué injusto eres, ¿por qué me llamaste a mí habiendo tantas personas que necesitan ser salvas y sin embargo me doblegaste con tu evangelio y me permitiste gustar el don de la salvación, Señor? Pero hay otros más, quítame la salvación y dásela a Él. Yo creo que lo haríamos en un sentido como creyente, como vimos también en el capítulo pasado. Pero ahora que nosotros conocemos al Señor, yo creo que no decimos eso, o no es nuestra oración. Más bien decimos, alabado seas Dios que me salvaste y que usas mi vida para alcanzar a otros, para animar a otros. Pero también pasa en el servicio, ¿sí? Muchas veces nuestra queja es, ¿por qué usas a ese o a esa? ¿Acaso no sabes cómo fue su vida pasada? ¿O cómo es su vida presente? ¿O no estás viendo con lo que batalla? ¿Sí? Lo peor, mis hermanos, es que muchas veces no somos de decir, Señor, no solamente no lo uses a Él, úsame a mí. Pero muchas veces no hacemos ni siquiera eso. A veces nos pasa como la escena de una película, y mientras escribía esto me venía a la mente.
Hay una película que se llama Django. No la he visto completa, pero hay una escena donde hay un esclavo. Y este esclavo ve que otro esclavo tiene un caballo. Y le dice, amo, ¿ya viste que él tiene un caballo? Y el amo le dice, sí, ¿tú quieres uno? No, lo único que yo quiero es que él no lo tenga. Muchos somos así, hermanos. Muchos somos así. Y esa es una actitud egoísta. Una horrible actitud que no debe de haber en mi corazón ni en tu corazón. Pero que en algún momento quizá la hubo, o quizá en este momento la hay. Por eso te decía, ahora creo que ya vas entendiendo por qué me dolía tanto cuando yo escribía estas cosas. Porque mi corazón es así. Y porque estoy seguro que tu corazón también es así en algún momento. El corazón humano, mis hermanos, muchas veces tiende a quejarse y olvidarse de la misericordia de Dios. Y muchas veces pide justicia. Pero yo te pregunto, ¿realmente quieres justicia? No, yo quiero misericordia. Yo no quiero justicia. Porque si Dios fuera justo, ni tú ni yo hubiéramos sido salvados. Ni tú ni yo seríamos necesarios en su obra. Mi hermano, ¿tú crees que Dios no puede enviar a sus ángeles a completar la obra que tú y yo estamos llamados a realizar? Dios puede hacerlo. Sin embargo, Dios ha decidido encargar esa misión en hombres imperfectos como tú y como yo, en anunciar el evangelio por medio de personas que Dios está transformando continuamente. Personas como tú y como yo, con fallas, con debilidades, luchando con pecados, luchando con pensamientos, con actitudes. Sin embargo, Dios ha decidido usarte como a Jacob. Y qué precioso, ¿verdad? Así que, mi hermanos, en algún momento en tu corazón ha pasado esa idea, como lo que Pablo menciona: Señor, qué injusto eres. Simplemente reflexiona en tu vida. ¿Qué recibiste? ¿Justicia o misericordia? Recibimos misericordia. Ahora vemos el versículo 15. Romanos 9:15 nos dice, 14 en adelante, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y de antemano, hermano, quiero que tú ahí ahorita observes en tu Biblia. Yo sé que si vienes a la iglesia, traes tu Biblia, y si no, compártela. Pero quiero que veas cuántas veces aparece la palabra misericordia, o algo que se le asemeje, algún término que se le asemeje. Y vas a ver que la tónica, mis hermanos, de este capítulo no es la soberanía de Dios, aunque Dios se muestra como un Dios soberano. Pero el tono, mis hermanos, de esta porción es la misericordia de Dios, más que su soberanía y más que su justicia. Pablo hace énfasis en la misericordia de Dios. Dice: yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia, yo me compadeceré del que yo me compadezca. Son términos de misericordia. Y más adelante nosotros vemos, dice: y fue paciente. ¿Sí? Y también nosotros vemos más ahí palabras, mis hermanos, así. ¿Sí? Dios fue paciente, soportó con mucha paciencia para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia. Entonces, la tónica de todo este capítulo, mis hermanos, hasta el versículo 29, es la misericordia de Dios. Y muchas veces nosotros dejamos de lado eso, ¿verdad? De hecho, cuando tú leas tu Biblia, busca qué palabras se repiten más, porque ese es el tono, así como una canción. Bueno, los que tocan saben de lo que hablo. En las canciones llevan un patrón y hay un acorde, mis hermanos, base que va a marcar toda la canción. De la misma forma, cuando tú leas la Biblia, observa qué palabras se repiten más, porque ese es el tono en el cual se está hablando en esa parte. Entonces, aquí nosotros vemos, mis hermanos, lo que dice: para mostrar su misericordia y su soberanía, Pablo pasa a poner dos ejemplos: Moisés y Faraón. Voy a leerlo en otra versión. Dice: es un hecho que a Moisés le dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca.
Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Ahora, este pasaje, mis hermanos, donde nos habla de Moisés, es una referencia a Éxodo 33:19. Pero ese pasaje no está ahí solito, tiene un contexto. ¿Qué había sucedido, mis hermanos, en el capítulo 32 hasta el capítulo 34? Te lo voy a resumir. El pueblo de Israel había pecado, se había hecho un becerro de oro cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley. Moisés subió y de repente el pueblo dijo, pues este no baja, pues se me hace que ya colgó los tenis. ¿Qué vamos a hacer? Pues hagámonos un Dios, ¿no? Y digamos, estos son nuestros dioses. Y se acercaron a Abraham, y Abraham era así como esas personas que no saben decir no. Pues haznos un Dios, y al momento de ver posiblemente, Aarón, perdón. De repente me concentro en una idea y se me olvida. Entonces, cuando Aarón vio, mis hermanos, quizá la presión, porque era mucha gente, pues échenme los zarcillos de oro y todo lo que traigan, y empezó a armar el becerro de oro, y después empezaron a decir, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué terrible! Y esto nos habla, mis hermanos, de cómo cambiamos. Por eso te digo que no podemos decir únicamente que a ellos les pasa, a ti y a mí nos pasa. Muchas veces, mis hermanos, en un cambio de situación nos estamos quejando. El pueblo de Israel tenía a lo mejor, a lo mucho, un mes, pasadito de un mes, de todo lo que había sucedido con Moisés, que había subido al monte. ¿Voy a creer que en un mes se les olvidó todo lo que Dios hizo en Egipto? Y de momento tú dices, bueno, pues qué cabezones, pero somos iguales. De momento, mi hermano, hemos pasado por temporadas buenas donde hemos visto la mano del Señor, la provisión de Dios, la sanidad de Dios, pero pasamos a lo mejor por una pequeña época. ¿Y qué pasa? Empezamos, ¿no? Empezamos a dudar, empezamos a desconfiar, empezamos a amargarnos, empezamos a quejarnos. Mis hermanos, somos así, somos humanos. Y esto es lo que había pasado. Dios, mis hermanos, después nos dice que ejerció su justicia, pero también nosotros vemos su misericordia al no exterminar a la nación por causa de la intercesión de Moisés. Éxodo 32, 10 y 11 dice, ahora quítate de en medio. Dios ya sabía lo que estaba pasando. Dice, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. ¿Qué oferta? Mira, Moisés, voy a destruir a todos esos necios, a todos esos idólatras, y de ti voy a hacer una nueva nación. ¿Sí? Pero aquí también nosotros vemos el corazón de un hombre que amaba a Dios. Porque él no estaba pensando en su gloria, porque yo creo que si te hicieran esa oferta, amén, Señor. Que hagan a los rigonitas o algo así, ¿no? Pues si vas a ser un pueblo de mí, y ya no de Abraham. Qué suave, ¿no? Pero ese no era el corazón de Moisés. Dice, pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Posteriormente, mis hermanos, vemos que a pesar de que este pueblo había pecado, Dios se mostró a Moisés. De hecho, cuando Moisés está intercediendo con él ante Dios, le dice, muéstrame tu gloria. Y es en ese contexto donde Dios se manifiesta a un mortal. De hecho, en Deuteronomio se nos dice que Moisés fue el único que hablaba cara a cara con Dios, como un amigo. Y en la historia jamás volvemos a ver que algún hombre pueda ver a Dios y viva. Dios le concedió, mis hermanos, tremendo privilegio. Y es en este contexto, mis hermanos, donde resuena esa frase, yo tendré misericordia del que yo tengo misericordia. ¿Sí? No fue un acto, mis hermanos, de justicia, sino de misericordia. ¿Merecía que un hombre imperfecto, así como Moisés, viera a Dios y no muriera? ¿Lo merecía? No. Fue un acto de misericordia y un acto de soberanía, porque Dios quiso mostrarse a Moisés y a nadie más. Fue un acto de misericordia porque no murió en el acto. Aún con el pueblo de Israel, merecía que Dios siguiera fiel a su promesa de llevarlos
tierra y cumplir las demás promesas después de que habían adorado al becerro de oro? ¿Merecían que les perdonara la vida? No. Sin embargo, Dios tuvo compasión de aquellos que se arrepintieron de su pecado, pero fue justo con quienes no lo hicieron. De hecho, nosotros lo vemos en Éxodo 32, 26. Estoy acortando la historia, porque si no nos vamos a tardar más. Éxodo 32, 26 dice: así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Recordemos, mis hermanos, todo el pueblo había pecado. Habían adorado al becerro de oro, pero cuando Moisés se presentó, dice, él también se llenó de ira, porque habían roto el pacto con Dios. Y entonces le dice, a ver, ¿quiénes están del lado de Dios? ¿Quiénes están del lado del Señor? Y dice que pasaron todos los levitas. No dice que pasó todo el pueblo. Pasaron todos los levitas. Y después, ¿cuál fue la orden? Éxodo 32, 29. Entonces Moisés les dijo a los levitas, ¿sí? Y les dijo, tomen su espada y maten a su vecino y maten a su hermano y no tengan cuidado de eso. Después de esta acción, vemos nosotros, dice ahí en Éxodo 32, 29, entonces Moisés le dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron, aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos, hoy se ganaron una bendición. Hombres no solamente se arrepintieron, sino que aún obedecieron, dice, ¿no? Ya a nosotros se nos hace una acción demasiado fuerte, ¿verdad? Pero mis hermanos, el pecado no es menos delante de Dios. El pecado es grave. ¿Y qué merece el pecado? Según lo que dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Y Dios se lo había dejado claro al pueblo. El alma que pecar, esa morirá. ¿Sí? Para nosotros se nos hace algo difícil de tragar al momento de ver esto. Sin embargo, mis hermanos, aquí vemos nuevamente un acto de misericordia para con aquellos que se arrepintieron. Esta frase, mis hermanos, de tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Y aquí voy a pisar el callo a algunos, pero dice, algunas corrientes lo toman así. Ahí está, Dios no tiene compasión de todos, solamente tiene compasión de algunos. No importa si estos se arrepienten o no. Pero mis hermanos, eso no es lo que dice el pasaje. ¿De quién Dios misericordia? De los que se arrepintieron. ¿Sí o no? Y de los que no se arrepintieron, ¿qué pasó con ellos? Perecieron. Lamentablemente. Dios tuvo compasión de aquellos que se arrepintieron de su pecado. ¿Sí? Y mostraron en hechos su decisión, como lo vemos en Éxodo 32, 29, que ya leímos. Posteriormente, a la intercesión de Moisés, Dios le da otra oportunidad al pueblo de Dios y Dios mismo se presenta a Moisés. Éxodo 34, 6 al 7 dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, el Señor, el Dios de compasión y de misericordia. ¿Cómo es Dios, mis hermanos? Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Y ahí nosotros vemos también un balance. ¿De quién Dios tiene misericordia? De los que se arrepienten. Pero de los que no se arrepienten, ¿qué hace Dios? Dice que hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Sí? Y esa es la soberanía de Dios. Dios decide de quién tiene misericordia. ¿De quién tiene misericordia? De los que se arrepienten. Ese es el plan. Esto nos enseña, mis hermanos, que Dios claramente es soberano y justo, pero también es misericordioso, únicamente con quienes vienen en sus términos y no en los propios. No es del que quiere ni del que corre por sus propios esfuerzos, como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel corría en un pacto de obras, decían, yo no necesito a Jesús. Y de hecho, mis hermanos, esto es lo que dice la nación al día de hoy. Por eso es que no se arrepienten, por eso ven en Jesús a un mentiroso, porque así lo ven ellos. Ellos dicen, nosotros seguimos esperando al Mesías. El que murió en la cruz no es el Mesías.
Es más, si Dios nos va a salvar porque nosotros tenemos buenas obras. Y eso nosotros lo vemos al final de este mismo capítulo, versículo 32 del versículo 9, 31 al 32 del capítulo 9. Dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, corrían tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿De qué manera corría el pueblo de Israel? Por medio de sus obras. ¿Sí? Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo alcanzas o cómo tú quieres agradar a Dios? Mi hermano, nosotros no agradamos a Dios mediante nuestras obras, sino es mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? No es en nuestros méritos, es en los méritos del Señor Jesucristo. Y Dios tiene misericordia de aquel del que se ampara en los términos de Dios. Y esto lo sabía perfectamente el pueblo judío y también tú y yo. Mi hermano, ¿cuántas veces tú y yo no hemos pecado y Dios sigue siendo compasivo con nosotros? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Dios es soberano, pero Dios también es misericordioso. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Mi hermano, si Dios fuera al revés, rápido para la ira y lento en misericordia, yo creo que no quedaríamos. Y nosotros sí somos así. Tú y yo somos rápidos para la ira y lentos en misericordia, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Y con este ejemplo, mis hermanos, el apóstol Pablo está poniendo o reforzando la idea. ¿Qué quieres tú? ¿Justicia o misericordia? ¿Qué quieres? Misericordia. Yo quiero misericordia, ¿sí? Y eso es lo que nos está diciendo. En Isaías 55:7 nos dice que los malvados caen en sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. A esto le llamamos arrepentimiento. Arrepiéntanse, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Nuevamente, mis hermanos, ¿de quién tiene Dios misericordia? Del que se arrepiente. No importa de dónde sea, no importa de dónde venga. Aquel que se arrepiente y viene a Cristo, mis hermanos, hallará misericordia, ¿sí? Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. ¡Qué precioso! Dios nos perdona, no solamente a medias o un poquito. Dios es amplio en perdonar. Y su amor cubre, mis hermanos, nuestros pecados. Y aquí viene el segundo ejemplo. Ya vimos el primer ejemplo de misericordia, que fue Moisés. Ahora vamos a ver el ejemplo de misericordia a Faraón. Y quizá tú dirás, ¿pero cómo? ¿Cómo Dios mostró su misericordia en él? Bueno, lo vamos a ver. Versículo 17, ¿qué dice ahí? Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y nuevamente piso callos. Este texto muchas veces se usa y dice, ¿ya ves? Dios endurece a unas personas porque así Dios lo quiere. Aunque estas personas se quieran arrepentir, Dios las endurece. Allí está. Pero vamos a ver si es cierto. Recuerda, mi hermano, que tenemos que leer los pasajes de referencia para poder ver el contexto. Y vamos a ver si es cierto que Dios endureció el corazón de Faraón. Y vamos a ver qué significa que Dios te endurezca. Porque puede ser que estés endurecido en este momento. También tú, ¿sí? El segundo ejemplo, mis hermanos, es Faraón. Y Pablo está citando Éxodo 9. Pero ¿cuál es el contexto? Otra vez, y esta es una regla importante. Cuando leas tu Biblia, no leas solamente un versículo. Hace tiempo les ponía un ejemplo a los muchachos, les decía, yo puedo justificar que no existe Dios con la Biblia. Salmo 14:1 dice, no hay Dios. Pero en el contexto dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? El necio. ¿Ya ves cómo el contexto es importante? ¿Sí? Y lo mismo, mis hermanos, en estos pasajes. Como el contexto lo dice, Dios había permitido, mis hermanos, en su soberanía que Faraón llegara hasta ese puesto. Y el plan que Dios tenía con Faraón era que mostraría su poder.
Ahora también quiero que observes algo. El texto no dice que Dios forzó a Faraón a comportarse como se comportó, ¿sí? En ningún momento vas a leer eso, que Dios dice, y Dios provocó que Faraón castigara al pueblo. Dios conoce todas las cosas, ¿sí? Y Dios sabe todas las acciones que se llevarán a cabo. Pero en ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a ver que Dios tome un hombre para hacer el mal, ¿sí? De hecho, en Santiago también nos dice que Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Porque si así fuera, Él es el autor del pecado. Y si Él es el autor del pecado, pues ya está grave la cosa, ¿no? Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. El texto no dice, mis hermanos, que Dios forzó a Faraón a comportarse como se comportó. Faraón voluntariamente endureció su corazón. Y si tú lees la historia, por lo menos vemos 10 veces que él endureció su corazón. Pero también en esos capítulos nosotros vemos que Dios también endureció su corazón, ¿sí? ¿Qué significa ahora esa palabra endurecer? ¿Qué significa eso de que endureció? Simplemente que Dios afirmó o confirmó su decisión. ¿Qué no lo vimos nosotros en Romanos 1? Ahí vemos un ejemplo de endurecimiento. Y los hombres cambiaron la gloria de Dios para adorar a lo que estaba arriba, en los cielos, abajo en la tierra, para adorar a los animales. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a la actitud del hombre necio que persigue en su pecado, que persiste en su pecado? ¿Eso quieres? Te entrego a tu pecado. Eso significa endurecer. Faraón, mis hermanos, no tuvo solamente una oportunidad. Dios le dio 10. Y cada una iba en aumento, ¿verdad? Llegó un punto, mis hermanos, que en la plaga de las ranas dice que él le dijo a Moisés, ya, quita esto, pídele a Dios que quite esto. Y él dijo, ¿para cuándo quieres que lo pida? Mañana. Y vemos que momentáneamente se arrepentía y otra vez endurecía. Una y otra vez nosotros vemos esta actitud en Faraón. Faraón endureciendo su propio corazón y Dios entregándolo a su decisión, ¿sí? La historia de Faraón pudo haber quedado registrada, mis hermanos, como que el Faraón se rindió ante Dios. Pero ¿qué sucedió? No fue así. ¿Sabes qué otro rey sí se sometió a la voluntad de Dios en la historia? El rey Ciro, ¿sí? Lo puedes ver en Jeremías, donde Dios usó un rey pagano precisamente para liberar al pueblo. Y de hecho lo llama mi siervo. Y está en los libros de historia. El rey Ciro. ¿Te imaginas cómo pudo haber sido la historia de Faraón? Todos los niños se saben la historia, ¿verdad? De que Faraón murió su primogénito, murió parte de su ejército, sufrió toda la ira y las calamidades de Dios, no solamente él y su pueblo, pero la historia pudo haber sido distinta. Sin embargo, mis hermanos, voluntariamente Faraón se endureció. Dios había levantado a Faraón para mostrar su poder, pero voluntariamente se había endurecido. Y de la misma manera, Pablo está usando este ejemplo para decirle al pueblo de Israel, de la misma manera que Faraón se endureció, ustedes también están endurecidos, ¿sí? Porque han rechazado a Jesús, el Mesías, y ahora Dios los ha dejado en la dureza de su corazón. Ahora, ¿pero esta situación era irreversible? No. Y nuevamente vemos su ira, pero también vemos su misericordia. En Romanos 11:25 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Sí? Y aquí le está hablando a los gentiles, ¿sí? Porque ustedes están recibiendo las promesas que se le hicieron a Abraham por medio de Cristo, y ustedes están viniendo a la fe y están creyendo, pero no se vuelvan arrogantes, ¿sí? No se llenen de arrogancia. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿sí? Dios no había rechazado por completo a su pueblo. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto, mis hermanos, lo vemos en los 3 capítulos.
Romanos 10:1, donde Pablo pide que oremos por la salvación de ellos. Lo vemos en Romanos 11. Dios no los había rechazado definitivamente. Era en parte, porque Dios tiene un remanente. Así como Faraón tuvo oportunidad de arrepentirse, Israel tiene la oportunidad de arrepentirse de la incredulidad que hasta este momento hay en ellos, antes de que su ira sea derramada. Pero aquí también ya vimos asuntos históricos y todo eso, pero ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? Es aquí donde vamos a ver nuestro corazón nuevamente, ¿sí? ¿Qué nos enseña esto? Primeramente, mis hermanos, que Dios permite que algunas personas lleguen a lugares de autoridad. ¿Quién levantó a Faraón? Dios, ¿sí? Dios permite, mis hermanos, que Dios lleguen a lugares de autoridad, a lugares de riqueza, a lugares de poder. Pero mi hermano, si tú estás en alguna posición de esta, no te olvides que fue Dios quien te permitió llegar hasta ese punto. Si tú eres bien trucha para los negocios, si tú eres muy bueno para la cuestión de, no sé, de tu profesión, eres un excelente médico, eres un muy buen arquitecto, abogado, albañil, comerciante, lo que sea, y Dios te ha permitido llegar a una posición así, no te envanezcas. No hagas como Faraón, que se creía Dios. Dios le está diciendo, yo te puse ahí. Yo permití que tú llegaras ahí para manifestar mi poder, ¿sí? Así que si tú estás en una situación así, no debes de olvidar que no es para tu propio beneficio, sino para glorificar a Dios. En esa posición ve cómo puedes honrar a Dios. Y a mí me alegró ahora que en los Juegos Olímpicos hubo atletas que aún glorificaban a Dios con sus medallas, reconociendo que Dios los había llevado ahí. Y nuevamente vuelvo, para algunos grupos cristianos decían, sí, pero ahí están compitiendo y que no sé qué. Mis hermanos, qué precioso es cuando alguien puede decir que su logro no lo logró por sí mismo, sino que fue porque Dios lo llevó hasta ahí. Y fue una plataforma por la cual pudieron glorificar a Dios. ¡Qué precioso! Pero de la misma forma, tú lo puedes hacer en tu trabajo, lo puedes hacer con tu negocio. Siempre dando gracias a Dios porque Dios te permitió llegar ahí. Así que no te envanezcas, dale la gloria a Dios. ¿Sí? Y lo segundo que aprendemos, mis hermanos, es que no debemos de olvidar que Dios también se aira. Dios es grande y amplio en misericordia y es tardo para la ira. Pero yo te pregunto, ¿Dios castigó a Faraón? Claro que lo hizo, y lo hizo de una manera muy dura. ¿Dios le dio oportunidad de arrepentirse a Faraón? Sí, pero ¿qué hizo Faraón? No quiso arrepentirse, ¿sí? De la misma manera, mi hermano, si tú persistes en algo que Dios claramente te ha mostrado en su palabra que es un pecado, pero tú insistes en pecar, Dios mismo afirmará tu decisión. Dios te entregará lo que tú quieres. Y Dios te va a dejar en tu pecado. ¿Eso quieres? Adelante. Que tu pecado sea tu propia condenación y maldición. Y eso es lo peor que te puede pasar. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Sí? Dios afirmará tu decisión, te dejará en tu pecado, y eso es lo peor que puede pasarte. Romanos 1:24 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hay personas que anhelan ese tipo de vida, que de momento dicen, yo quisiera vivir una vida desenfrenada, y están en esa lucha, pero en lugar de que se rindan delante de Dios, persisten en su pecado. Llega un punto donde Dios los entrega. ¿Eso quieres? Adelante, degrádate hasta donde tú quieras. Es lo peor que puede pasarnos. Dicen las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios siempre cumplirá sus propósitos. Una de dos, y aquí vemos la soberanía de Dios. Al final de cuentas estamos en las manos de Dios y Él tiene el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero una de dos, o seremos muestra de su misericordia o muestra de su ira. ¿Sí? Dios siempre va a cumplir sus propósitos. ¿Dios cumplió sus propósitos con Faraón? Claro que sí. ¿Qué manifestó ahí? Su poder y su ira. ¿Qué mostró en Moisés? Su misericordia. ¿Cumplió su propósito en cada uno? Claro que sí.
¿Cómo quieres que Dios se manifieste en tu vida? ¿Por medio de su ira? ¿Por qué lo puede hacer? Que tú persistas en tu pecado y digas, es que yo quiero seguir en mi pecado. Está bien. El día de mañana te va a pasar como el rey David. ¿Qué dijo el rey David en el Salmo 51? Contra ti solo he pecado, y mientras callé mis huesos se secaron. Y al final de cuentas el mismo David reconoce para que sea reconocido justo en todos tus juicios. ¿Cómo quieres reconocer a Dios? ¿Por medio de su misericordia o por medio de su ira? Tú decides. Tú decides. Y eso es lo que vemos, mis hermanos, en este versículo, ¿sí? Dios no es injusto, Él es misericordioso, ¿sí? Yo sé que tendemos ya a decir, no, Dios no es injusto, Él es justo. Pero mi hermano, en este pasaje nos está mostrando que Él es misericordioso, ¿sí? Y lo está mostrando con estos ejemplos. La segunda queja: ¿por qué soy culpable si no puedo oponerme a Dios? Y esto nace, mis hermanos, del versículo 19. ¿Qué dice en Romanos 9:19? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Pues ¿quién ha resistido a su voluntad? Nuevamente vemos otra queja: el corazón duro del hombre que no reconoce a Dios, siempre busca culpar a Dios, como desde el principio en el Edén. ¿Qué pasó en el Edén, mis hermanos? Cuando Dios llamó a cuentas a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Sí, ya me imagino la escena, ¿no? Comiste del árbol, la mujer que tú me diste. La culpa es tuya, Señor. El hombre intentando siempre poner su propia responsabilidad en la espalda de Dios. Y nuevamente ve tu corazón. ¿Tú eres así? Porque yo sí lo he sido. Muchas veces, mis hermanos, Dios nos está guiando por un camino. De hecho, su palabra nos dice, ¿no?, que lejos de Dios todos los caminos son caminos de muerte. Sin embargo, en el camino de Dios, mis hermanos, no dice que no habrá sufrimiento, no dice que no habrá dolor. Sin embargo, es lo mejor para nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos imponer nuestras malas decisiones echándole la culpa a Dios. Y esto es, mis hermanos, lo que hay detrás de esta pregunta o de esta queja. ¿Por qué pues si soy culpable? ¿Por qué soy culpable si no puedo oponerme a Dios? Como quiera, Dios va a cumplir su propósito. Sí, pero tú eres responsable. Y esto es lo que nos muestran estos versículos, ¿sí? Nuevamente, mis hermanos, pone este hombre necio la responsabilidad en Dios únicamente, cuando el hombre es completamente responsable de sus actos. ¿Quién forzó a Faraón? Nadie. Él voluntariamente decidió oponerse a Dios. ¿Quién forzó al pueblo de Israel para que hiciera un becerro de oro? Nadie. Ellos se dejaron guiar por sus pasiones y sufrieron las consecuencias de ello, ¿sí? Una y otra vez vemos que ambos se endurecieron y Dios los dejó confirmando su decisión. Dios tenía planes con Israel y con Faraón, pero ambos decidieron la forma. Es cierto que nadie puede oponerse a su voluntad porque Él es Dios, pero nadie puede decir que Dios le hizo pecar. Ciertamente, mi hermano, nadie puede ir en contra de Dios porque Él es Dios y Él ya sabe todo, ya tiene trazada toda la historia y cómo se va a cumplir. Pero tú decides de qué manera, de qué forma quieres que ese plan se cumpla. Si tú quieres ser un vaso de misericordia o un vaso de ira, que es lo que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Nadie puede decir que Dios le hizo pecar. Y aquí vemos dos verdades que quizá no podemos unir. Dios es soberano, pero el hombre es totalmente responsable, ¿sí? Dios es soberano porque Él llevará a cabo sus planes, mis hermanos. El reino de Dios no se va a detener porque tú no creas. El reino de Dios, mis hermanos, no llegará a su culminación porque tú digas, yo sé que Dios ni existe. Le decía yo a una persona, un ateo, una vez platicaba, yo no creo en tu Dios, ¿qué? Dios sigue siendo Dios. De hecho, en el Salmo 2 nosotros podemos ver eso, ¿no? Dice, echaremos de nosotros sus cuerdas,
Sin embargo, Dios desde el cielo se ríe y se burla de ellos. Somos un chiste cuando nosotros tenemos una actitud así. Ciertamente nadie puede ponerse a su voluntad y Dios va a cumplir sus propósitos, pero la pregunta es, ¿cómo quieres que Dios te cumpla en tu vida? ¿Por medio de su ira o por medio de su misericordia? Es tu decisión, ¿sí? Y aquí es donde viene una aplicación para nosotros, para tu corazón y para el mío. ¿Alguna vez tú has dicho como este hombre, Dios, es que si tú quisieras cambiarme, pues tú lo harías? Yo he escuchado personas que dicen, yo vivo así porque Dios no me quiere cambiar. No, Dios quiere. Ha puesto los medios para que tú puedas ser totalmente distinto. Y de hecho, en la misma iglesia hemos escuchado quejas de hermanos que llevan años y batallan con lo mismo. Y aquí vamos a romper algo que muchas veces decimos, es que el hombre está totalmente corrupto. Sí, cierto, está dañado, pero en Cristo nos ha dado ahora la libertad. Una libertad total, ¿verdad? Somos libres, dice, para obedecer a Dios y lo podemos hacer. Ha dispuesto los medios para que nosotros, mis hermanos, podamos cambiar. Muchas personas dicen, es que si Dios quisiera cambiarme, Él lo haría simplemente con que diga, este hombre va a dejar de ser un borracho, un mujeriego, un jugador. Dios lo quisiera hacer así, pero en el plan de Dios ha decidido que tú tomes también la decisión. Hasta en los centros de rehabilitación hay un primer paso que tiene que dar la persona. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar? Reconocer que tiene un problema. Y lo mismo con Dios. ¿Quieres cambiar? Reconoce que tú solo no puedes y que necesitas a Dios. Ríndete. Ese es el primer paso. Pero ese es el primer paso de muchos pasos más. ¿Sí? No solamente es el único, ¿sí? Y es ahí donde yo te pregunto, ¿tú qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo? Porque muchas veces somos como este hombre, yo no me puedo, pues si Dios me hizo así, yo cómo me puedo resistir. No, mi hermano, Dios no quiere verte así, Dios quiere verte transformado y quiere transformarte. Y Dios ha dispuesto esos medios, ha dispuesto la oración, la Biblia, la iglesia, ha dispuesto algunos programas, ha dispuesto médicos para que tú puedas salir adelante. ¿Sí? Y aquí también es donde tiene que ver tu responsabilidad. Mi hermano, Dios no va a bajar del cielo para cambiarle el canal a tu televisión. Si tú estás viendo un programa que no es apto para ti, Dios no va a bajar del cielo para quitarte el control y cambiarle. Dios no va a apagar la computadora para que dejes de ver la pornografía que ves. ¿Quién lo tiene que hacer eso? Tú. Dios no va a mandar al que te surte, Dios no va a matar a la persona que te surte de droga para que tú no te drogues. Eres tú quien tienes que dejarlo de hacer en dependencia de Dios y en obediencia a Dios. Eres tú, mi hermano. Porque eres responsable. ¿Sí? Dios no te va a venir a quitar a esa persona o te va a quitar el teléfono para que dejes de hablar con esa chica o con ese chico que te está llevando hacia caminos que no son buenos. Dios no va a agarrar tu teléfono y va a decir, voy a borrar el número de esa persona que te está mandando mensajes impropios. Eres tú quien tiene que tomar la decisión en fe, en dependencia y en obediencia a Dios. Señor, yo sé que lo que tú dices en tu palabra es verdad y que esto no es bueno. Y Señor, yo sé que me duele, pero lo voy a hacer. Y yo sé que me va a costar, pero a lo mejor me voy a tener que acercar a algún hermano para que ore por mí. A lo mejor para rendirle cuentas. O de plano, si yo estoy muy metido en algún asunto, pues que me ayude en algún programa, puede ayudarme. Pero esa es tu responsabilidad, hermano. Dios no es el autor del pecado, ni tienta a nadie, como lo mencionábamos hace un momento. Santiago 1:13 dice, cuando seas tentado o cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Es más, ¿sabes qué es lo que Dios hace cuando el hombre es tentado? Vamos a ver cómo es el auxilio de Dios. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan y Dios es fiel,
que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados. Él les mostrará la salida. ¿Qué va a hacer Dios? Ok, pero ojo, el Señor está diciendo que Él va a mostrar la salida. ¿Qué tienes que hacer tú? Tomar la salida. ¿Qué hizo José cuando estaba en una situación de tentación? Huyó. Entonces, mi hermano, esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. No podemos decir delante de Dios, Señor, yo soy así porque tú así me quisiste hacer. No, Dios no quiere verte así. Dios quiere hacerte el mayor bien posible. Pero la pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres que Dios te cambie? ¿Tú quieres que Dios te transforme? Ríndete a Él y obedece. Busca ayuda. Porque Él lo hará. Muchas veces, mis hermanos, como mencionaba, esto es duro de escuchar y era duro para mí. Pero mientras yo lo escribía decía, sí es cierto, yo soy responsable de muchas cosas. Señor, muchas veces en mi vida yo he permitido que situaciones pasen porque yo lo he permitido. Ciertamente hay cosas que Dios permite en nuestra vida, pero no son para que nosotros reprobemos. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo antes de iniciar su ministerio? Dios dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué? Y duele escuchar eso. Y hasta lo decimos así como entre dientes, y lo llevó para ser tentado. Porque no concebimos en nuestra mente el pensar que Dios en algún momento permite en nuestra vida la tentación. Mis hermanos, muchas veces Dios va a permitir, Él no la ocasiona, pero en su soberanía la permite. ¿Para qué? ¿Para que seas derrotado? No, sino para que tu fe sea fortalecida, para que compruebes que la Escritura es verdad y para que veas su poder. ¿Qué no fue eso lo que hizo el Señor Jesucristo en el desierto? Jesús no solamente sabía la Biblia, obedeció la Biblia. Escrito está, no solamente de pan vive el hombre, y no automáticamente dijo, bueno, pues me voy a hacer un pan. Que es lo que muchas veces nosotros hacemos. El Señor es mi pastor y nada me faltará, como quiera, me voy a gastar lo de la semana, pues total Dios provee. ¿Sí o no así somos? Muchas veces somos así. Conocemos la Biblia, pero no lo obedecemos. Ese no es el plan de Dios. Tú y yo debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Si quieres ver el poder de Dios, obedece su palabra. Porque cuando al último Satanás tentó al Señor y le dijo, bueno, todo esto te daré si postrado me adoras. Solamente a Dios adorarás y delante de Él te postrarás o te rendirás. ¿Y qué pasó? Inmediatamente le dejó. ¿Por qué muchas veces, mis hermanos, no experimentamos eso en nuestra vida? Porque muchas veces no la vivimos como este hombre, como esta persona y como el pueblo de Israel. ¿Quién puede resistirse a su voluntad? A lo mejor yo soy un vaso de ira y pues total, me quiere usar de mal ejemplo. No, mi hermano, no es así. Aquí no existe eso. Dios no te quiere usar de mal ejemplo. Dios quiere hacer el mayor bien en tu vida. Pero la pregunta es, ¿tú quieres? Vuelvo a preguntar, ¿tú quieres realmente que Dios transforme tu vida? Es entonces que tú tienes que rendirte delante de Dios. Así que, mis hermanos, sé que nos falta un punto, pero vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a reflexionar. Y nuevamente quiero traer a tu memoria, más que un pasaje teológico, quiero que lo veas como un pasaje pastoral. ¿Viste tu corazón en Romanos 9? ¿Viste tu propio corazón? ¿Y cómo es nuestro corazón, mis hermanos, por lo regular? Un corazón infeliz, porque muchas veces nosotros pedimos justicia. Señor, haz justicia. Cuando realmente deberíamos de decir, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión. Porque si fuera por tu justicia, yo también hubiera sido exterminado. Yo no estaría de pie. ¿Sí? Y esto nos lleva a reflexionar. Cuando tú veas a alguna persona, y aunque tú la conozcas y sepas que ha pasado por alguna situación a lo mejor difícil, y viene a Cristo, recuerda cómo Dios te trató a ti. Recuerda cómo Dios extendió su misericordia en tu vida.
y cómo ha tenido gracia para ti cuando caes porque todavía pecas. Dios sigue teniendo compasión de ti. Cuando en tu corazón de momento, cuando tú te veas envuelto en el pecado y digas, es que parece que no puedo vencer este pecado, no te la saques de la manga diciendo, pues total, Dios me quiere así. No, Dios no te quiere así. Dios quiere cambiar tu vida. La pregunta es, ¿quieres? Porque Dios es grande en misericordia y Él es tardo para la ira. Dios te está dando muchas oportunidades. Quizá hoy es una de ellas. Quizá hoy esta es la oportunidad donde tú puedas decirle verdaderamente, Señor, a lo mejor llevo tantos años aquí en la iglesia, llevo asistiendo y sigo batallando con el chisme, sigo batallando con ver mujeres, sigo batallando a lo mejor con tomar lo que no es mío, sigo batallando con decir palabras que no debo. Pero no romantices tu pecado. Ve delante de Dios y dile, Señor, yo sé que tú eres amplio para perdonar. Yo merezco justicia. Pero Señor, tú me has mostrado tu amor. Has mostrado en Cristo que me amas y que me da los recursos. Y yo también te invito a que no te quedes en ese punto, que busques ayuda. Porque muchas veces nos quedamos, sí, yo reconozco mi pecado, yo sé que estoy mal, y te vas y se te olvida. No, mi hermano, toma acciones concretas. Si es una adicción algo fuerte, hay forma. Hay maneras con las cuales nosotros podemos ayudarte. Si de momento tienes algún problema, yo mismo soy de esas personas. Soy una persona que a veces se encierra en mí mismo y lucho con eso. Y muchas veces le digo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Por ti mismo, porque tú eres como el armadillo. Te haces bola y no dejas entrar a nadie, ni dejas salir nada. Pero es porque tú quieres estar así, no porque yo te quiera así. Mi hermano, tomemos acciones concretas. ¿Qué vas a hacer tú? Quizás será necesario que en algún momento tengas que cortar a lo mejor tu internet o quitar tu televisión. A lo mejor a tus hijos les tendrás que, lamentablemente, si viven en tu casa, les vas a tener que checar el teléfono. Porque viven en tu casa. Quizá con tu esposa vas a tener que quitar la contraseña de tu teléfono para que ella pueda ver lo que tú ves. A lo mejor vas a tener que quitar la computadora de tu cuarto, ahí donde nadie te ve, donde le pones candado. Y la vas a tener a lo mejor que poner en un lugar más vistoso. A lo mejor vas a tener que cortar alguna amistad, que aunque tú consideras que es muy buena amistad, pero te está llevando a malos caminos, lo vas a tener que hacer. Y entonces verás el poder de Dios. Y es entonces donde vas a ver cómo Satanás se aleja y cómo Dios te consuela y te fortalece. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por este pasaje de Romanos 9. Yo sé, Señor, que quizá hay mucho más detrás, pero Dios, hoy pudimos ver en este pasaje tu misericordia. Hoy veíamos, Señor, y escuchábamos desde que inició el culto. Tú eres el Dios que adoramos. Eres grande en misericordia y poder para salvar. Mi Dios, ciertamente nos has llamado y has creado el hombre para manifestar tu poder y tu gloria. Pero hay dos maneras en las cuales nosotros decidimos en cómo queremos ver ese poder y gloria en nuestra vida. La primera es si queremos ver su poder y su gloria mediante la misericordia, dejándonos transformar, dejándonos cincelar por tus manos, o permitiendo que tu gloria y tu poder se manifieste por medio de tu ira, manifestándose, Señor, en nuestra destrucción. Padre, tú extiendes tus manos de misericordia todos los días. Todos los días nos estás llamando, Señor, a ti. Leímos un pasaje de Isaías donde dice, vuélvase el pecador de sus caminos. Y también leemos en Pedro, donde dice que Él es paciente porque no quiere que la gente perezca. Él no retarda su venida, sino que es paciente para que muchos puedan venir al arrepentimiento. Y ese es el llamado que Dios está haciendo hoy.
Señor, yo te ruego, Señor, por tu iglesia primeramente. Sé, Señor, que muchas veces, aunque somos cristianos, seguimos batallando. Y a veces en nuestro corazón surgen estas quejas. Yo te ruego, Señor, que podamos ver tu misericordia, que podamos ver, Señor, tu gracia, que antes de señalar a otro veamos nuestra propia vida y cómo te has manifestado en ella. Y segundo, si ya somos cristianos y hemos gustado del don de la salvación, no sigamos viviendo en pecado, no nos sigamos engañando, porque Dios, como tus hijos, tú nos vas a disciplinar.